investigación. Voy a empezar de una vez porque hay que aprovechar el tiempo y ser muy eficiente con el tiempo. Como tal vez lo puedan suponer, esta es una investigación que fundamentalmente se remite a las luchas populares, sociales que se dan en Venezuela en torno a la defensa de los bienes comunes, ¿no? Y su relación con el extractivismo en Venezuela y a su vez su relación con la crisis actual, ¿no? Con la extraordinaria crisis que vivimos en la actualidad. La siguiente, no se puede, yo no veo la siguiente diapositiva. Ok, me parece importante antes de iniciar plantearles los dos pilares que inspiran esta investigación. En primer lugar, un conjunto de subjetividades que han sido completamente desestimadas en el debate político venezolano, tanto por derechas como por izquierdas. Subjetividades que tienen arraigo territorial, que tienen otras cosmovisiones, otros códigos culturales, otras perspectivas de la naturaleza, y que sencilla y llanamente son o suelen ser sujetos invisibilizados, ¿no? La siguiente. El otro elemento que me parece importante es rescatar un análisis que no solo refleje el análisis desde la economía política, sino un análisis que incorpore en la misma análisis del modelo de acumulación venezolana los factores de la distribución, lo que podemos llamar distribución ecológica, la territorialización, mecanismos y dispositivos de control sobre luchas ambientales y narrativas sobre naturaleza. Eso no sería, digamos, un elemento agregado, sino, insistimos, en una especie de epistemología que abarca estos factores de economía política con factores de ecología política y economía ecológica para analizar en conjunto el modelo de acumulación venezolana. La siguiente, por favor. Para el caso venezolano nos hacemos preguntas que tal vez otros se hayan podido hacer. Una tiene que ver con la poca atención que han tenido estos temas para el caso de Venezuela, ¿no? Específicamente. Hay toda una corriente de trabajo muy potente desde la economía política que ha analizado el estado petrolero venezolano, las disputas sobre la distribución de la renta o la dinámica de los partidos políticos, y muy poco lo que ha supuesto el desarrollo de un régimen sobre la naturaleza y el tejido de la vida en Venezuela. Nos preocupaba en ese sentido, o nos interesaba tratar de incorporar estos elementos en el debate político nacional, y esa imagen, un poco para tratar de explicar la pregunta de por qué en Venezuela las organizaciones o movimientos con vocación o interés ecológico han tenido un rol con tan poco significado en el desarrollo de la política en Venezuela, inclusive comparándolo con otros países de América Latina, porque hemos estado a la saga. Siempre pensamos en este ejemplo de Bucaramanga, movilizaciones de 50.000, 100.000 personas en defensa del agua contra la minería en el páramo de Santurbán, y la dificultad de mover a 500 personas en Venezuela para una defensa desde esta perspectiva del agua, como si tomar agua para nosotros tuviese menor significado. Esa pregunta motiva la investigación y el rastreo de estas otras subjetividades. La siguiente. Muy brevemente solo lo menciono porque no hay posibilidad de poder profundizar, pero hay conceptos que tratamos de rescatar del análisis de la ecología, de la economía política, de la teoría política, por ejemplo, la teoría del petroestado para entender el caso venezolano, ¿no? Y el modelo de acumulación desde la teoría del capitalismo rentístico. Tratamos de hacer un análisis y un cruce de perspectivas desde la ecología política, tratando, por ejemplo, de incorporar análisis que desde la ecología política se han mostrado muy potentes, por ejemplo, los análisis de la ecología mundo de Jason Moore, y para precisamente tratar de entender cómo el petroestado venezolano no solo ha configurado una especie de marco político, sino también un régimen sobre el tejido de la vida, ¿no? El modelamiento de territorios y cuerpos tiene una total relación no solo con el resultado político venezolano, sino la situación de la crisis actual. El trabajo se va a presentar, bueno, yo solo menciono porque al final, digamos, está el capítulo del libro para que lo puedan hojear, ¿no?
Se pensó en tres tiempos, un tiempo histórico, por supuesto, ¿no? Tratando de responder estas preguntas exactamente del caso venezolano, un tiempo sobre la revolución bolivariana y un tiempo más corto, que es coyuntural, que tiene que ver con este periodo que pudiésemos decir de caotización que se está viviendo en Venezuela a partir aproximadamente del 2013. La siguiente, por favor. Solo sí me gustaría compartir unas breves ideas tratando de explicar por qué el modelo de acumulación venezolano es un modelo que sí, en efecto, comparte rasgos con otros modelos latinoamericanos, pero que tiene características sui generis. El caso venezolano tendríamos que asumir una cosa importante. Tuvo un desarrollo particular en el siglo XX, convirtiéndose de una manera súbita, muy repentina y muy veloz en el primer exportador de petróleo del mundo. Por cierto, exportador no de bananas, cobre o algún producto agrícola, sino nada más y nada menos que el commodity más importante tal vez de los últimos 80 años para el sistema mundo, que era el petróleo. Eso supuso una transformación radical, inclusive en términos de indicadores económicos pueden ver que entre la década de los 20 y los 60, esas transformaciones en términos de desarrollo urbano, de crecimiento del PIB, entre otros, fueron extremadamente aceleradas en Venezuela y con, digamos, una especie de rasgos únicos para América Latina, pero que eso supuso una transformación brusca del territorio y de las subjetividades que estaban o que viven en él, ¿no? La siguiente. Lo que supuso también fue la teoría del petroestado, además permite entender qué significa un estado que se alimenta económicamente de una renta, de un commodity tan particular como el petróleo, pero además qué supone eso en la construcción de la cartografía de poder nacional, ¿no? Cómo genera una especie de hiperconcentración además del poder o de la soberanía en este caso, y supone además una especie de fragmentación de los tejidos populares que en el caso venezolano, lo vamos a ver ahora, fueron transformándose hacia esquemas de concentración urbana sin precedentes. En este sentido, el petroestado configura una hegemonía excepcional, pero incluso logra tener una influencia internacional. Pensemos en el caso del rol que juega Venezuela en la conformación de la OPEP en el año 1960 y su influencia a escala mediana, solo en este caso por ser exportador de petróleo. La siguiente. Sí, esto es lo que acabo de mencionar. La siguiente. Tal vez se pueda entender un poco más esto si vemos este concepto que yo he desarrollado en otros textos también, tratando de pensar no solo la noción de modo de producción o modo de apropiación, para el caso de los extractivismos, sino además la noción de un modo de territorialización. En el caso venezolano es un modo de territorialización muy particular, digamos es hiperconcentrado en la medida en que al norte del Orinoco vive el 95% de la población, una población que ya en la década del 50 era 55% urbana y que hoy en día es más del 90% de la población que se concentra en una especie de cinturón norte costero, donde además están los grandes nodos geoeconómicos del extractivismo venezolano, que son las dos grandes cuencas petroleras occidental y oriental. Eso por supuesto dibujó no solo los núcleos geoeconómicos, sino las fronteras de la extracción, las fronteras que hoy en día están en disputa, como ya vimos hace unas horas atrás en las exposiciones anteriores. Pero eso supuso además todo un modelo incluso de gobernabilidad, de construcción cultural. La siguiente. Sí, esto, lógicamente, balances de los flujos de energía y materia que no aparecen en el debate de la economía política. La siguiente. Pero supuso desde sus inicios una modificación de los territorios, de las territorialidades. El propio reventón del Barroso en el año 1922 era ya un desastre ambiental de derrames de 100.000 barriles de petróleo diarios, ¿no? La siguiente. Pero una cosa importante, la configuración de este modelo hiperurbanizado
concentrando a gran parte de la población en las disputas de la distribución de la renta petrolera y una modificación cultural muy significativa. La cultura del petróleo, analizada por un antropólogo venezolano que se llamaba Rodolfo Quintero, es un libro del año 71, que luego tiene otras actualizaciones, y es muy interesante para ver justamente estas modificaciones antropológicas y el cambio de los imaginarios. Digamos que una de las cosas también que tiene el petróleo en su particularidad, al no ser un banana, cobre u otro commodity, es que además vino constituido narrativamente como un hechizo del oro negro, ¿no? De la riqueza súbita. Y eso potenció, por supuesto, una narrativa que en el caso nuestro, en el caso venezolano, configura, utilizando un término de Joan Martínez Alier, un propio lenguaje de valoración. Un lenguaje de valoración que es completamente antiagrícola y que además tiene una capacidad para romper, ¿no? Esta sería una ruptura metabólica, pero más en el orden imaginario, la relación constitutiva de los cuerpos con sus bienes comunes naturales, ¿no? La siguiente. Sí, es un poco más de lo mismo. La siguiente. Sí, lógicamente lo que les venía comentando, la relación entre imaginario que puede encarnar el petróleo. Pero eso además hace pensar una cosa que me parece muy interesante de los petroestados. Los análisis sobre el petróleo, incluso desde la ecología política, muestran una relación muy estrecha entre petróleo y violencia. Un poco lo veníamos hablando en la tarde, pero sobre todo respecto a la minería. La siguiente, el caso, sí, la siguiente. El caso tal vez más emblemático, uno de los más emblemáticos, es el caso nigeriano, de la relación colonial del petróleo en el proceso de despojo y extracción. Ha tenido una carga de violencia muy alta y supone además algo para pensar, pero en el caso venezolano es un caso diferente. El tipo de política impulsada por el Estado venezolano ha prescindido en buena parte en relación a los conflictos ambientales de la violencia, en relación a los conflictos ambientales. Recurriendo más a un dispositivo que pudiésemos llamarlo un dispositivo de asimilación. Un dispositivo de asimilación que intenta resolver desigualdades en la distribución ecológica a partir de la distribución económica, que es fundamentalmente de la renta del petróleo. Ese análisis más integral pudiésemos, aunque nunca explicado así, pero pudiésemos tratar de entenderlo con la noción de Fernando Coronil del estado mágico. Sí, la siguiente. Pero incluso comparándolo con Ecuador, y ahora en los resultados vamos a ver un poco estas preguntas que podríamos hacernos. ¿Por qué en Venezuela los impactos y conflictos relacionados al petróleo son tan de baja intensidad, a diferencia de otros en otras partes del mundo, como incluso los que se ven aquí, ¿no? Los sujetos, la siguiente, los sujetos o las subjetividades que, bueno, trataré de hacer evidente en la exposición, no es una subjetividad, diría yo, que me la invento por una vocación ecológica. Es una subjetividad que ha tenido una pulsión importante y sobre todo en la década de los años 80 y 90, y estos ecologismos, ahora les también trataré de explicarle qué entendemos por ecologismos populares, tuvieron un rol importante antes de la revolución bolivariana. Esto supone además que hay una historia de luchas ambientales que contar porque existieron, pero nuevamente han sido profundamente invisibilizadas cuando se hace una especie de historiografía de las luchas populares en Venezuela. Son perfectamente marginables en ese sentido. Sí, la siguiente. Y digamos que ya entrando al proceso bolivariano, ¿no? Nos interesa, y para hacer tal vez una insistencia, no solo incorporarnos al debate político que se ha dado en torno al proceso bolivariano, sino también pensar este proceso como un régimen también de apropiación y capitalización de la naturaleza, porque así lo ha sido y ha supuesto conflictos ambientales muy poco difundidos, pero también nos los preguntábamos en términos de este ecorrégimen histórico del petroestado, cómo este ecorrégimen
se actualiza o se repotencia tanto el modo de territorialización como los dispositivos territoriales, ¿no? Conviene hacer una breve mención que está mejor explicada en el capítulo. A nuestro juicio hay un punto de inflexión en Venezuela. No olvidemos que el gobierno de Chávez tomó como bandera el ecosocialismo. Pero después de un periodo conflictivo, muy conflictivo, entre el año 1999 y el año 2004, pudiésemos decir que se inicia un periodo de hegemonía del chavismo en el país. En ese periodo de hegemonía, que pudiésemos ubicarlo entre el año 2004 y 2009, comienza a plantearse una reorganización y una reorientación del modelo que va a devenir en la programática del socialismo del siglo XXI, en efecto, y que posteriormente va a tomar la bandera del ecosocialismo, como ya les he dicho, y algunas banderas y en este sentido algunas leyes formalmente establecidas. Pero en ese mismo periodo, esta reorganización del extractivismo venezolano lo que hizo fue reorganizarse en torno a un relanzamiento del extractivismo en todos sus proyectos que en algún momento estuvieron detenidos o caídos sobre todo por el periodo anterior, tomando como bastión fundamentalmente la faja petrolífera del Orinoco, que es una enorme acumulación de petróleos extrapesados, y construyendo no solo la idea de independencia y progreso, sino incluso atravesando la épica revolucionaria en torno a volvernos una potencia energética mundial a partir de la extracción de 6 millones de barriles de petróleo, tomando como referencia la faja, de los cuales 4 millones vendrían de la faja petrolífera. Hay todo un análisis en el libro que comentaba Horacio, del fantasma de la Gran Venezuela, de toda la narrativa épica, incluso que se construyó y que junto épica revolucionaria con extractivismo petrolero. Mi hipótesis es que en ese punto de inflexión, en ese periodo, es donde se desarrolla, digamos, el camino a la crisis en la cual estamos hoy. La siguiente. Voy a mencionar entonces en esta convergencia de luchas ambientales y extractivismo en Venezuela algunos resultados que pueden, si estuvieron en la tarde, además incluso se pueden vincular. Hemos analizado un conjunto de 31 casos. Esos casos fueron, no puedo extenderme mucho en la metodología, que también está explicada en el capítulo. Se construyó una regionalización particular para estos análisis, convergiendo variables como bioregiones, zonas económicas, patrones de asentamiento y intensidad de los conflictos, ¿no? Pero un poco lo que les quería comentar muy brevemente, nosotros en estos 31 casos se evidencia que en un país petrolero es la minería la actividad que genera más conflictos, los conflictos de más alta intensidad, los conflictos más violentos y donde por supuesto participan más organizaciones. No es el petróleo en este caso, y diría que el petróleo o los conflictos originados por el petróleo son en su gran medida son caracterizados por ser conflictos de baja intensidad y muy alta dispersión de los actores populares que luchan contra ellos. La siguiente. Ahí vemos un poco algunos referentes sobre la intensidad de los conflictos. Los conflictos de más alta intensidad los encontramos en lo que pudiésemos denominar las fronteras de la extracción o las fronteras de las commodities, dibujadas en colores cálidos, podemos llamarlos así. La siguiente. Y, digamos, varió, por supuesto, en intensidades de conflictos. La siguiente. Discúlpenme en el icono, porque es bastante feo, pero es lo que pude conseguir en el momento. Las subjetividades, sí, es bastante contradictorio, pero bueno. Las subjetividades que encabezan, aunque no son únicas, recuérdense que en cada caso de luchas no tienen que verse un solo grupo de actores, a veces hay coaliciones complejas, incluso coaliciones de territorios lejanos, pero la subjetividad que tiene mayor participación y más ímpetu en esta defensa son los pueblos indígenas, están en casi la mitad de los casos. La siguiente,
los pueblos campesinos y pescadores también aparecen en estos conflictos, ¿no? La siguiente, en un 30%. Una de las particularidades también que conseguimos es que 2/3 de los conflictos son originados por emprendimientos formales. En el caso venezolano, si ustedes comparan los conflictos ambientales en otros países, suelen estar muy determinados por la participación de corporaciones transnacionales. En el caso venezolano, son fundamentalmente iniciativas estatales. Iniciativas estatales que pueden ser de diversos tipos, estatales en su totalidad o participaciones mayoritarias del Estado, o incluso proyectos expropiados en un momento temprano del conflicto. A la siguiente. Pero no, como ya se ha dicho acá, no es el único factor de conflicto. Conseguimos casos de minería ilegal, 7 casos de minería ilegal, y la siguiente, casos también de emprendimientos particulares. Los emprendimientos particulares y la minería ilegal, ya lo vamos a ver, no están en contraposición o operan en coalición, aunque hay que ver, digamos, los diversos grados en que esto ocurre con las instituciones del Estado. No necesariamente están en contraposición. Ok. La siguiente. ¿Qué podemos decir en esta breve exposición sobre estos ecologismos populares? A mí me parece importante tomar este fragmento. Pasa la siguiente, por favor. Tomar este fragmento para aclarar, digamos, conceptualmente de qué subjetividad estamos hablando. Primero, en primer lugar, a nuestro juicio, evidencia un mosaico de prácticas, valoraciones y resistencias que desde la pluriculturalidad popular del país se expresan, ¿no? Pero también las potencialidades o limitaciones que tienen al momento de establecer comunidades de lucha más amplia, ¿no? Me parece importante aclarar que no estamos ante la búsqueda de caracterizar un movimiento ambiental venezolano como en alguna otra literatura se pudo proponer sobre el caso venezolano. Ni tampoco estamos buscando verificar si estas movilizaciones se acercan o no a un ideal ecologista estandarizado. En cambio, nos enfocamos en rastrear cuáles son las conexiones vitales, las variadas perspectivas de la naturaleza, sus vínculos con la reproducción de la vida y el sentido que todo esto tiene en relación con sus códigos culturales territoriales y los procesos de intervención y degradación ambiental que se producen en su entorno. La siguiente. Hicimos una tipología en el trabajo, que la pueden ver con más detalle en el texto. Nos interesa tal vez destacar dos, digamos una especie de tronco que llamamos ecologismos nucleares. Son, en términos de subjetividad, sujetos que tienen una cosmovisión en la cual el territorio y la identidad de la vida están estrechamente relacionadas. Son, a su vez, los ecologismos más potentes que podemos conseguir en esas luchas. La siguiente. Y que incluso, como listando las demandas de los pueblos, comunidades y organizaciones movilizadas, vemos que demandas que tienen más que ver con remediación y otras no son exactamente las que están en su primer lugar, sino que tienen que ver con algo irrenunciable que es la noción del territorio, ¿no? Ahí en la tipología hay diversos ecologismos que planteamos, pero hay un segundo ecologismo que nos gustaría destacar, ¿no? El siguiente. Estos son ecologismos que denominamos ecologismos chavistas o ecosocialistas. Estos ecologismos son denominados así porque el lugar de enunciación, incluso el lugar territorial de donde surgen y su lugar de organización son comunas, consejos comunales, consejos campesinos, mesas técnicas de agua, con una clara identificación con el proyecto bolivariano, no necesariamente con sus gobernantes, pero sí con el proyecto bolivariano. Lo interesante es que están en más del 40% de los casos y aparecen en muchos de esos casos como actores protagonistas de esas demandas. Es decir, en ese sentido, entran en disputa con las autoridades institucionales de escala local media, de gobiernos medios, incluso el gobierno nacional, y muestran inclusive que a lo interno del proceso bolivariano o del bloque que podemos entender como el bloque chavista, también se generaron disputas en este campo de valoraciones, ¿no? La siguiente. A ver si me da tiempo. Los lenguajes de valoración
me parecen muy importantes de rescatar aquí. Sé que hay, digamos, una serie de evidencias que son más ricas leerlas en detalles. Solo podemos mostrar, y voy a tratar de mostrar rápidamente con ejemplos, este conjunto de luchas. Esta comunidad campesina en el sur del estado Lara, me acuerdo de esta asamblea, porque proponían que ante una resistencia a un proyecto de minería de sílice, que su primera prioridad es el agua, su segunda prioridad es el agua y su tercera prioridad es el agua. Esta noción de priorización de bienes comunes la conseguimos en muchas partes del país y son motivantes y disparadores de resistencias en ese sentido, ¿no? Hay una, tal vez pudiésemos, la siguiente, incluso para la categorización, gracias, la categorización en la defensa de la Laguna Urao de narrativas que mistifican incluso a la naturaleza, ¿no? En contraposición con las visiones más instrumentales que suelen impulsarse desde el capital o desde los estados extractivistas. Me parece importante decir dos cosas. Una, la contraposición claramente entre una noción que no y se identificaba con, con la famosa consigna de patria, socialismo, muerte, y que incluso en muchos de estos casos se expresaba más como territorio, vida y dignidad. Pero me parece, la siguiente, me parece importante mostrar este caso, la siguiente. Hola. Ya. El caso de la lucha yucpa contra la minería de carbón. Porque este caso sí que tuvo impacto o mayor impacto en el debate, sobre todo en la base popular del chavismo. Es un indígena, un cacique que fue además asesinado en el año 2013 en esta resistencia, que con sus comunidades hicieron un proceso de disputa territorial y de resistencia que disputó incluso no solo desde la fuera de su propia cosmovisión como ecologismo nuclear, sino incluso disputó los códigos propios del proyecto bolivariano. Y digamos que pudiésemos resumirlo en una consigna muy importante que fue Sabino marca el camino, esta noción que marcaba un camino diferente epistemológica y en su cosmovisión diferente del proyecto bolivariano. Si se quiere, en su forma más reivindicativa del proyecto bolivariano, la faceta más decolonial que se expresaba en esta lucha, en esta consigna, y tuvo una capacidad de interpelación y se generó un conflicto. El presidente Chávez tuvo que pronunciarse en este conflicto, pero ya vemos un poco que el resultado ha sido el asesinato del cacique. La siguiente. Las luchas más potentes incluso recurrieron a mecanismos de acción directa, como por ejemplo podemos ver aquí pescadores que bloquean nada más y nada menos que el paso de los buques en la refinería de Amuay, en el estado Falcón, la península paraguaná. La siguiente. Los indígenas del Pemón del río Carrao que trancan el aeropuerto de Canaima para exigir justicia ante la minería ilegal de oro en el Parque Canaima. La siguiente. Pero también habitantes de zonas semiurbanas en la faja petrolífera del Orinoco que cortan las rutas en petición por la distribución desigual del agua que está siendo apropiada fundamentalmente por las empresas de servicio de la petrolera. La siguiente. O inclusive, este es un caso que será polémico analizar, aunque ya se me acaba muy pronto el tiempo, que son indígenas Pemón reteniendo en el año 2011 a 22 militares que junto a otros actores ilegales hacían minería de oro en sus territorios. La siguiente. O inspecciones comunitarias en la Zulita, en la zona de los Andes venezolanos, de comunidades que están en defensa de los humedales ante tanto iniciativas agrícolas como posibilidades de extracción de madera ilegal. Se me acaba el tiempo. Sí, estas son las llamadas oficinas de seguridad de los indígenas Yecuana en el Caura, donde también hay minería ilegal y conflictos con militares. La siguiente. ¿Me regala 5 minutos? Sé que es importante preguntarnos cómo estas luchas
se entienden en un contexto más amplio, ¿no? Del modelo de poder o de la situación que está ocurriendo. Me parece importante analizar algo o problematizarlo, ¿no? Primero, haciendo una tipología sobre cómo las demandas de los grupos movilizados eran atendidas o no, tenemos una enorme injusticia ambiental en la cual apenas en 2 casos fueron cumplidas las demandas de los grupos movilizados. La siguiente. Nosotros planteamos en el texto que hay una reactualización, sí, o digámoslo así, para decirlo más completo. Si bien hubo una mayor justicia en la distribución económica, en este caso la distribución de la renta, hubo al mismo tiempo una enorme injusticia en la distribución ecológica. Se replicaron mecanismos, diríamos así, coloniales sobre los territorios, de no consulta, de contaminación, establecimiento de zonas de sacrificio, con personas que se enferman de cáncer y ni siquiera tienen la posibilidad de pedir justicia ante esta situación, por poner solo un ejemplo, ¿no? La siguiente. Bueno, se me acaba el tiempo. Las hipótesis que había generado tal vez la podrán ver al final del texto porque no me da más el tiempo para… Sí. Ok, entonces permíteme solo mencionarla. ¿La anterior? ¿La anterior? No, anterior. ¿Anterior? Sí, la siguiente. Sí. La nacionalización o la estatización de proyectos no necesariamente garantizan la justicia ambiental, sobre todo quienes esperan, en este caso, protección del estatal ante esta situación. No se puede enarbolar la justicia social, bandera en la Revolución Bolivariana, a costa de la injusticia ambiental, y esta no se puede compensar solo con una mayor distribución en los ingresos rentísticos. Y hay una notable carencia de sistema político e institucional para la justicia ambiental en Venezuela. La siguiente. Tendencias. Ante el extraordinario periodo de crisis, la agenda económica bolivariana y los decretos de estado de excepción, desde el 2016 hasta hoy, sin interrupción, nos encontramos ante un significativo desplazamiento desde el neoextractivismo progresista hacia otro formato de extractivismo. No estamos ante una nueva fase del extractivismo que lo hemos sostenido en otras partes. Estamos, en el caso venezolano, probablemente ante un nuevo escenario de acumulación por desposesión histórico en el país. La siguiente. El agotamiento histórico del modelo rentista petrolero venezolano podría implicar también el agotamiento de los dispositivos de asimilación que hemos hablado, sobre todo en los conflictos ecológicos distributivos, que es el caso que nosotros hacemos referencia, por lo que podría recurrir a otras modalidades para confrontarla, apelando aún más al uso de la violencia. La siguiente. Esto ya se ha dicho, analizado en su conjunto, nos interesa analizar también el crecimiento de los extractivismos informales, ilegales y mafiosos. En su conjunto, ahí ven un caso de la comparación de lo que se extrae de oro y lo compaginamos con otros datos y nos dan datos muy similares, que el 90% del oro que sale de Venezuela proviene de la minería ilegal. Pero hay extracción de madera en todo el país y se replica de forma bastante preocupante. La siguiente. Y justamente del debate que se había planteado en la tarde, porque esta, a mi juicio, es un mito en cierta forma muy difundido, que el aumento de estas economías mafiosas y criminales se debe a una ausencia del Estado. Nosotros planteamos desde cada estudio de caso que prácticamente en todos los casos lo que se encontró era en diversos grados una coalición entre lo ilegal y lo legal, lo que supone además un debate sobre las nuevas formas de estatalidad. Pensado, si ustedes quieren, desde el caso mexicano u otros, para pensarse exactamente qué puede ser el Estado latinoamericano en el siglo XXI. La siguiente. La siguiente. Y por último, esto lo podrán conseguir mejor explicado, se analizaron que estamos ante la 4ª generación de los ecologismos populares venezolanos, que tienen una especie de generaciones. Precisamente están naciendo al calor de la crisis, de la extraordinaria crisis que vivimos en el país. Pensamos además que estas situaciones van a aumentar los conflictos ambientales en todo el país y que pensamos que estos ecologismos están en todos los intersticios del sistema de dominación, no son marginales, sino son, en este caso, o emergen como
como constitutivos del tejido social. Gracias por su atención.